Hola hermanos, buenas noches, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente en esta transmisión por este medio y quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que me da de poder llevar su palabra a cada uno de ustedes y quiero iniciar con una oración. Y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, ¿sí? Padre de la gloria, en el nombre precioso del que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ponernos en tus benditas manos y a darte a ti toda la gloria y la honra. Tú eres digno, Dios eterno, de ser alabado y engrandecido. Mi alma te alaba y te bendice, Padre Celestial, y estoy muy agradecida, Padre bendito, por ser parte de tu familia, por ser parte de tu reino, mi Dios, y quiero poner en esta hora, Padre Celestial, esta charla que vamos a tener, mi Dios, rogándote que el poder de tu Espíritu Santo sea el que se mueva en mi boca, en mi pensamiento, en todo mi ser, que seas tú hablando a través de mí, que no sea yo como humano, mi Dios, sino que tú seas el que obres, mi Dios, y que seas el que trabaje en las vidas y en los corazones de todos y cada uno de tus hijos, Padre, porque tú día a día estás conformando este pueblo, mi Dios, al cual algún día veremos, y tú verás y nosotros veremos cara a cara, mi Dios. Permite que tu palabra, Padre Celestial, como dice, que es como espada de dos filos, que es viva y eficaz, mi Dios eterno, y llega hasta partir el alma, el espíritu, y también las coyunturas, mi Dios eterno, y también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permite que así como una espada pueda atravesar, Padre Celestial, el corazón de todos y cada uno de mis hermanos, y que pueda llegar, Padre Celestial, hasta lo más profundo, y también, Padre, que sea puesta por obra. En tus manos estamos en esta hora. Bendito Espíritu, habla a través de mí. Te agradezco por todo y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy, el tema que traigo para el día de hoy está basado principalmente para los padres. Como ustedes saben, estoy a cargo de sus pequeños y bueno, quiero hablarles principalmente a los padres. Y quiero hacerles una lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio 6. Vamos a leer del 4 al 9 y dice la palabra de Dios así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Como podemos ver, hermanos, esta palabra es en Deuteronomio que Dios nos da, está hablando sobre todo a los padres y nos está diciendo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, primeramente amar a Dios, y en segundo dice que íbamos a repetirles día a día a nuestros hijos, estando en casa, estando en el camino, al levantarse, al acostarse. Y dice, y en aquellos tiempos ellos en sus frontales ponían pequeñas escrituras para estar recordándolo, en lo mismo en las manos, en las muñecas de las manos también, pequeños listones ahí con algunos pasajes de la palabra. En aquel tiempo pues no era Biblia, ¿verdad? Sino eran rollos, y la palabra estaba escrita
todo el tiempo, para que la repitieran constantemente. Entonces, ese es un mandato que Dios nos da. Y es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como padres, guiar a nuestros hijos primeramente a que amen a Dios, segundo, a que respeten y amen a sus padres, y en tercera, que esos hijos que Dios nos ha prestado, es una grande responsabilidad que Él nos ha dado, para que así como nos los entregó perfectos, se los devolvamos igual, perfectos. Que no le entreguemos a nuestro Dios despojos. Dios quiere que le entreguemos perfección como Él nos la entregó, ¿verdad? Y bueno, quiero decirles que el tema de hoy lo he titulado "Lo sabes, pero lo ignoras". Entonces, el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy va a ser vamos a hablar de David, ¿verdad? Dice, muchas veces nosotros conocemos la palabra y conocemos muchas cosas que hemos aprendido a través del tiempo que venimos a conocer de la palabra de Dios. Conocemos muchas cosas, pero muchas cosas también las ignoramos. Y digo que las ignoramos porque no leemos la palabra. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de ignorancia por no leer la palabra, sino vamos a esta palabra de ignorar, es hacer poco caso de lo que hemos aprendido. Entonces, a veces es más fácil ignorar lo que debemos y sabemos que debemos hacer con nuestros hijos. Y a veces es más fácil, no sé, dormir un poco más, de no dejar la televisión, el celular, tantos distractores que hay. A veces es más fácil y sabemos lo que debemos de hacer, pero lo ignoramos. Bueno, y entonces vamos a entrar en detalle acerca del tema del día de hoy. Y les traigo esa historia que, como les decía, ya para muchos es muy conocida, la del rey David. Pero no vamos a ver el día de hoy a ese rey David como lo hemos conocido, como ese pastorcito, como ese niño que mató al león, que mató al oso para defender al rebaño, que mató también a un gigante Goliat, que también era un poderoso guerrero, porque fue un guerrero que conquistó mucho pueblo que era de Dios, y que Dios, por el pecado muchas veces el mismo pueblo lo había perdido, y el rey David fue un guerrero que volvió a reconquistar todos esos lugares. No vamos a ver a ese rey como siempre lo hemos visto, ¿verdad? Ahora vamos a ver al rey David como padre. Y entonces les traigo, en segunda de Samuel nos habla de que el rey David en la ciudad de Hebrón tuvo 6 hijos. Y en la ciudad de Jerusalén, cuando se llevaron la arca a Jerusalén, tuvo otros 11 hijos. En total, el rey David tuvo 17 hijos. Pero vamos a enfocarnos principalmente en este tiempo en sus primeros 6 hijos, los que tuvo en Hebrón, que eran los más grandes. Entonces, el primogénito se llamaba Amnón. El segundo se llamaba Keleab. El tercero se llamaba Absalón. El cuarto, Adonías. El quinto, Cefatías. Y el sexto, Itream, ¿verdad? Y bueno,
para los hebreos, los hijos eran una demostración del amor y de la bendición de Dios, y el tenerlos y el no tenerlos era una maldición. Así sí que para los hebreos los hijos eran algo importantísimo en la vida de cada uno de ellos, y sufrían grandemente cuando no tenían hijos. Ellos sentían pues que sobre de ellos pesaba la maldición, que Dios no les daba esa heredad, ¿verdad? Entonces para ellos era muy importante los hijos, y por eso ellos tenían cuidado de ellos, ¿verdad? Y nos narra en segunda de Samuel. Les voy a leer en segunda de Samuel 11. En segunda de Samuel 11 nos narra del tiempo, que en el tiempo que salían los reyes a la guerra. Quiero iniciar con esto, que es muy conocido por todos, que en el tiempo que salían todos los reyes a la guerra, fue en el tiempo en que el rey David que se quedó a descansar, mientras todo su ejército salió a luchar en contra de los amonitas. Y entonces él, quedando en descanso en su casa, dice que subió al terrado, ¿verdad? Y ustedes saben lo que pasó en ese terrado, ¿verdad? Dice que estaba una mujer hermosa que le llamó mucho la atención al rey David, y entonces estaba bañando. Ahora sí que qué bonito, ¿verdad? A toda luz y a todo color, ¿verdad? Entonces se estaba bañando Betsabé, esposa de Urías. Urías era un soldado del ejército del rey David. Entonces le llamó tanto la atención esta mujer que la mandó traer, y bueno, todos sabemos que tuvo relaciones con ella, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que quedó embarazada, ¿verdad? Y entonces, al pasar los días y al darse cuenta de que tenía un embarazo, le dijo al rey David que estaba embarazada, y entonces él lo que hizo fue tratar de que no se descubriera que ese hijo era suyo, porque su esposo no estaba con ella, estaba en la guerra. Entonces lo que hizo el rey David fue que mandó traer a Urías, y quería que él estuviera en casa para que entonces él pudiera creer que ese hijo era suyo, ¿verdad? Entonces, ya que mandó traer al rey, a Urías, le dijo, vete a tu casa. Entonces él no quiso irse a casa, sino se quedó a las afueras del palacio y no fue a su casa, ¿verdad? Y entonces cuando se enteró el rey David que no había ido, entonces lo emborrachó y lo mandó a su casa. Y como tampoco se fue, porque dijo que él no podía estar en casa durmiendo muy tranquilamente cuando todos los demás estaban en guerra. Entonces, viendo que Urías no se iba a su casa, entonces el rey David mandó a uno de sus generales diciéndole que se fuera a la guerra y que pusiera al frente a Urías para que entonces que se hicieran todos los demás hacia atrás, para que fuera muerto por los amonitas. Y así sucedió. Entonces podemos ver que el rey David no solamente pecó al adulterar,
porque estaba con una mujer casada, ¿verdad? Sabemos que en ese tiempo podían tener varias concubinas y mujeres, pero tenían que ser mujeres solteras, ¿verdad? Entonces, pero en este tiempo, cuando él tomó a Betsabé, ella tenía su esposo, entonces eso se llama adulterio. Entonces el rey David se volvió un adúltero, un asesino y también un mentiroso, ¿verdad? Y él pensaba que todo lo que él había hecho, lo había hecho ahora sí que en lo oculto. Y nosotros sabemos que, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos sin que Dios esté presente? Nada podemos hacer en lo oculto, ¿verdad? En lo oculto creemos que podemos hacer y deshacer. Podemos pecar y pensamos que si la esposa o el esposo no nos ven, o si los vecinos, o si nuestros padres, o si nuestros hermanos no nos ven, la vamos a librar. Pero quiero que sepamos, hermanos, que si el enemigo no saca a la luz, Dios lo va a sacar, ¿verdad? El pecado siempre va a salir a flote. Y bueno, entonces, en esta historia dice que el profeta Natán le habló por medio de Jehová, habló al profeta Natán y le dijo que fuera y le hablara a David acerca de lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, el profeta Natán empezó con una historia y le dijo, fíjate que había un hombre rico y uno pobre, ¿verdad? El hombre rico tenía numerosos ganados, numeroso, de todo, tenía ovejas, tenía ganado, y el hombre pobre dice que únicamente tenía una sola corderita. Y esta corderita dice que creció con ella, con sus hijos, comía el pan que comían sus hijos y demás. Y dice, y esta corderita era, pues, como ahora nosotros tenemos mascotas, ¿verdad? Entonces, esta corderita era lo único que este hombre pobre tenía. Entonces dice que el hombre rico tuvo visitas, y entonces el hombre rico tomó la corderita del hombre pobre, la sacrificó y le dio de comer a su amigo que venía a visitarlo, ¿verdad? Y entonces, cuando contó toda esta historia, el profeta Natán se enojó tanto el rey David, que dijo, el tal hombre que muera, ¿verdad? Entonces, cuando le dice, que el tal hombre que muera, dice, pues fíjate que ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, y Jehová me lo ha revelado y me manda a decir. Les voy a leer en la parte de, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 9 y 12, dice así. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, Dios dijo esta palabra,
pero no es que Dios lo estuviera maldiciendo, diciéndole que la espada no se iba a apartar de su casa y todos los acontecimientos que se vendrían a través del pecado de David. Entonces podemos ver que Dios no es el que castiga. Nosotros mismos nos castigamos cuando nosotros hacemos lo malo, caemos en pecado y el pecado tiene una consecuencia, ¿verdad? El pecado tiene una consecuencia y David tenía que vivir la consecuencia, y Dios le dijo que el hijo que había engendrado con Betsabé iba a morir, ¿verdad? Entonces, la palabra se cumple. Dios es fiel en todo. Y si Dios nos promete bendición, también no es que nos prometa la maldición, sino que nosotros mismos traemos la maldición por medio del pecado. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a los acontecimientos que sucedían en casa, ¿verdad? Bueno, en 2 de Samuel 13, del 1 al 16, nos habla del primogénito de David. El primogénito de David era Amnón, ¿verdad? Y dice la historia de Amnón que Amnón se enamoró profundamente de su media hermana que se llamaba Tamar. Entonces, Amnón dice que tanto según esto era su amor que hasta enfermó. Enfermó de tal manera que cada día enflacaba y enflacaba. Entonces, uno de los amigos de Amnón agarró y le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Dice que veo que cada día has enflaquecido. Este amigo de Amnón se llamaba Jonadab, y Jonadab era su primo de Amnón, sobrino del rey David. Pero dice la Biblia que él era astuto, y cuando le dijo, ¿qué es lo que te pasa que te veo que has enflaquecido día a día? Dice, cuéntamelo. Dice, y entonces cuando él le contó que estaba enamorado de Tamar, su hermana, entonces él le dijo, dice, dile a tu padre, recuéstate y dile a tu padre que estás enfermo, y dile que mande a Tamar, tu hermana, a que te cosa y te haga alimentos y te los dé, y que tú puedas comer de su mano. Entonces, él hizo todo lo que le aconsejó Jonadab, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros permitimos que nuestros hijos tengan amistades que no tienen temor de Dios? Que tengan, que vayan a lugares, a fiestas, no sé. Sabemos en dónde andan nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si podemos ver aquí que Amnón que tenía a su primo Jonadab, le malaconsejó lo que debería de hacer para poder obtener a Tamar, su hermana. Entonces, nosotros también tenemos que tener muchísimo cuidado con quién se juntan nuestros hijos. No importa que sea familia, nosotros tenemos que tener cuidado con quién andan, con quién se juntan, cuáles son sus pláticas, cuáles son su modo de recreación, ¿verdad? De divertirse. Todo eso tenemos nosotros que estar al pendiente. Tenemos que estar con los ojos bien puestos
en cada uno de nuestros hijos, porque no sabemos en qué momento el enemigo, acuérdense que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y nuestros hijos son presa fácil. Entonces, hermanos, nosotros sabemos la palabra de Dios, y sabemos que dice la misma palabra de Dios, ¿qué combinación tiene la luz con las tinieblas? Nuestros hijos no deben de juntarse con las tinieblas. Nuestros hijos son luz y con la luz se deben de juntar, ¿sí? Entonces, sabemos, pero lo ignoramos. Entonces, a veces es más fácil sentarme a ver una película, una comedia, el ver el fútbol, estar entretenido en las redes sociales, en la computadora, y que los hijos no nos den lata. Que los hijos por allá, no sabemos a veces que los hijos en las redes sociales también qué están haciendo, qué están viendo. Entonces, ojo, hermanos, ojo con estas situaciones. Tenemos que estar al pendientes de ese tesoro que Dios nos ha dado. Entonces, continúa la narración, que cuando Amnón estuvo cerca de su hermana y su hermana le estuvo preparando su comida y dándole, él hizo que toda la servidumbre saliera y que solo quedara ella y él en su alcoba. Y estando allí, él la violó, ¿verdad? Entonces ella misma le decía, no hagas esto. Antes de que lo hiciera, decía, no hagas esto. Yo estoy segura que si tú le hablas a nuestro padre de mí, él permitirá que haya una relación entre ellos, ¿no? Que se casen. Dice, pero no hagas esto. Dice, es una agresión hacia mí, ¿no? Entonces, él no oyó lo que ella le decía y la violó, ¿verdad? Entonces, una vez que la violó, dice que así como la amó, así también la aborreció. Y dice que hasta el grado de que agarró y la sacó de la habitación y le dijo a los sirvientes, échenme esta mujer para afuera. Entonces, podemos ver cómo en la juventud y en la adolescencia, cómo los jóvenes tienen deseos, ¿verdad?, pasajeros y deseos irresponsables. Entonces también nosotros tenemos que cuidar toda esa parte de nuestros hijos. Tenemos que estar al pendiente y tenemos que estar al cuidado de cada uno de ellos. Bueno, entonces Tamar fue hasta su hermano Absalón, porque Tamar era hermana de Absalón, el tercer hijo del rey David, y le contó todo lo que le había hecho Amnón. Entonces le dijo, quédate quieta, dice, y vamos a solucionar esta situación, ¿verdad? Y bueno, Absalón contó todo al rey, y el rey David, cuando supo de toda esta situación, dice en la palabra de Dios, dice, se enojó mucho. O sea, tanto se enojó el rey David que no hizo nada, ¿verdad? A veces decimos que nosotros como padres a veces queremos tener mucha autoridad y a la mera hora de cuando debemos de hacer las cosas para corregir a los hijos, no las hacemos, ¿verdad? Y entonces, fíjense, el rey David dice que él día a día juzgaba al pueblo, hacía justicia al pueblo. Entonces, Absalón, cuando supo su papá lo que le había pasado a